Muy buenos días, chicos. Les habla el profesor Manuel Peralta y en esta ocasión, chicos, vamos a tratar el tema de teoría de la evolución, ¿no? Es el origen de la vida. Bien, vamos a comenzar la clase con este capítulo que pertenece a biología, pero antes de iniciar vamos a pedir unas plegarias a nuestro santo patrono San José Marelo. Vamos a rezarle un Ave María, muchachos, ¿ah? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchachos, entonces vamos a comenzar con el origen de la vida. Para comenzar, vamos a iniciar primero con un detalle muy importante, muchachos, que lo tomen muy en cuenta porque de aquí de este video van a salir algunas preguntitas para su trabajo, muchachos. Así que mucha atención, chicos. Comenzamos entonces. Bien, comenzamos primero con la generación espontánea, ¿no? Esta generación espontánea, llamada, ¿no? Podríamos decirlos a biogénesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea, chicos, ¿no? Ellos planteaban que la vida se originaba a partir de un material inerte, chicos. Cuando hablamos de material inerte, hablamos del material inorgánico también, ¿no? ¿Y quiénes eran los que planteaban estos? Lo planteaban, por ejemplo, Lucrecio, Aristóteles, ¿no? Y otros más, ¿no? Ahí hay un montón de nombres, pero los más conocidos, ¿no? Virgilio también, ¿no? Pero ellos, ¿qué decían? Había un detallito acá que no voy a olvidar, que dice que sobre un barro húmedo que al secarse con los rayos de sol se convertían en renacuajos. Imagínense, y luego eso se convertían en sapos, ¿no? Ellos tenían esa idea, ¿no? Y ellos tenían la idea de que se originaban a través de un material inorgánico, ¿correcto? ¿Correcto, chicos? Bien, continuamos. Uno de ellos fue, pues, Aristóteles. Y miren lo que decía Aristóteles, muchachos, ¿eh? Él pensaba que los seres vivos podían surgir del barro, como ya le dije hace un momento, y aquí tiene un ejemplito. Si ustedes se observan, y observan bien, en la parte de arriba tenemos un árbol, ¿no? Caído, pegado ahí al lodo, y que con el correr de los meses se iba degradando, y de repente se transformaba en un lagarto o cocodrilo, ¿no? Imagínense, ¿no? Eso tenía la idea de Aristóteles y todos los de la corriente de los abiogénesis. Recuerden eso también. Bien, aquí hay otra personita más, ¿no? Este también es del mismo grupo. ¿Qué decía él? Ese es Neumann, ¿no? Neumann. John Neumann intentó probar, ¿no? Con un experimento que él hizo. ¿Qué hizo aquí, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, él colocó aquí un depósito, ¿no? En el cual él introdujo en este depósito dos compuestos, ¿sí? Un compuesto animal y vegetal. Y hizo un caldo, ¿correcto? Lo calentó y luego lo enfrió. Y lo dejó al ambiente para que se enfríe. Después de un buen tiempo, ¿no? Él va a ver, no digamos en unas horas, puede ser días o una semana. ¿Y qué él vio? Observó que habían microorganismos en ese caldo, ¿correcto? Entonces él decía que con la misma teoría, ¿no? De que de lo inerte había vida luego. Eso era su idea, ¿no? Continuamos, muchachos. Luego también había otro personaje, Van Helmont. Van Helmont llegó ya al extremo, muchachos, porque él sostenía lo siguiente, ¿no? También tenía su propia postura, igual que los anteriores que hablamos, ¿no? Recordando a todos ustedes que hablamos de la generación espontánea, ¿correcto? O sea, la teoría de la generación espontánea, recuérdenlo bien.
también llamados abiogénesis. ¿Correcto, chicos? Bien. Él decía, o él hizo un experimento, ¿no? Sobre un depósito, ¿no? Un depósito, él colocó una camisa vieja lleno de sudor, o de una persona que había trabajado, ¿no? O sea, un poquito ya olorosa la camisa, y sobre esa camisa colocó trigo y lo dejó por 21 días, muchachos, 21 días. ¿Y saben qué pasó? Después de 21 días, él va a ver qué pasa con eso y resulta que encuentra, ¿qué creen, muchachos? Pericotitos dentro de esa vasija. Entonces él decía que de lo inerte hay vida. O sea, tenía la misma escuela, ¿no? ¿Que quién? Que Aristóteles, igual que Tales de Mileto, Demócrito y todos otros más. ¿Correcto, chicos? Entonces aquí lo voy a hacer la figura un poco más grande. Ahí está. Y la llamó la receta para fabricar ratones. Ese es el nombre que le dio. ¿Quién fue? Van Helmont. ¿Correcto, chicos? Continuamos. Vamos con la teoría de panspermia. Esta teoría fue propuesta por Agustín Arrhenius, ¿no? Quien afirmaba que la vida se caracterizaba que venía del universo. ¿Y cómo? Venía por medio de esporas. Al hablar por medio de esporas, estamos indicando que a la Tierra llegó por medio de esporas, y la cual ese cuerpo inerte, al hacer contacto con nuestro planeta, formaba vida, ¿no? O sea, afirmaba que era por la radiación luminosa, ¿no?, de la estrella, en este caso de nuestro Sol, y esa espora, ¿no?, hacía una reacción con nuestro planeta, con la cual había vida, ¿no? Pero esta teoría de este señor Agustín Arrhenius se desbarató, muchachos, ¿no? No se desbarató porque era algo ilógico, ¿no?, que ocurra eso, ¿correcto? Porque él afirmaba algo que no tenía sustento, chicos, ¿no? No tenía sustento, porque hasta nuestros días, por ejemplo, cuando un pequeño asteroide, ¿no?, va a caer a nuestro planeta, llegando a nuestras capas que tenemos en nuestra atmósfera, se desintegra. ¿Qué quiere decir? Que ahí nomás se desintegraba eso, ¿no? O sea, por eso digo que esa teoría se desechó, chicos, ¿no? ¿Y quién la desechó? Paul Becquerel, ¿no? Él demostró que no era así, ¿correcto? Muy bien, chicos. Continuamos entonces ahora con la siguiente, muchachos. Ahora con la otra teoría, que esta teoría sí me gusta, ¿no? La teoría de biogénesis, ¿sí? Esta teoría decía lo siguiente, que no era de la vida a la vida. O sea, tenía que haber vida para que haya vida, ¿correcto? Bien. ¿Quién fue la primera persona? Francisco Redi, ¿ya? Él, por ejemplo, cuestionaba mucho a la generación espontánea, ¿no? ¿Qué quiere decir? A la teoría de generación espontánea. ¿Por qué? Porque simplemente él decía que no era así, y hizo sus experimentos, ¿no? ¿Y cuál fue su experimento? Él hizo lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a agrandar la figura, ya, a ver, para poderlo visualizar mejor. Ahí está, chicos. Sí, aquí, por ejemplo, él, ¿qué hizo? Colocó 3 depósitos, no 3, sino colocó muchos, sino que estoy seleccionando uno abierto, otro selladísimo y otro tapado con una pequeña tela, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta, en el medio ambiente él dejó la carne a la intemperie, entraban las moscas, ¿no?, comían de la carne, pero además dejaban sus huevillos ahí. Luego de un tiempo, esos huevillos se convertían en pequeñas mosquitas, cosa que cuando él observa se da cuenta de que aquí esas larvitas no salieron de la nada. Tuvo que haber alguien para poderlo colocar ahí, y eran los pequeños insectos. ¿Y qué pasaba con el que estaba selladito? Estaba intacto, muchachos, intacto, ¿correcto? ¿Y qué pasó aquí? Que estaba con la telita. Como emanaba el olor, esta carne emanaba el olor hacia arriba,
y eso atraía a las moscas. Entonces las moscas solamente daban la vuelta y veían cómo poder entrar, pero al hacer eso dejaban sus huevillos expuestos, ¿no? Entonces él llegó a esa conclusión, y él con esto estaba desterrando la teoría de generación espontánea, la estaba tumbando. Pero ¿saben lo que comentaron estos señores de la teoría de generación espontánea? Que no, que el aire tiene que ver, porque sin el aire no va a haber nueva vida. Entonces ellos se resistían. Entonces más adelante voy a decir qué pasa luego, chicos. Continuamos, chicos. Bien, muchachos, acá. Bien, apareció otro señor, ¿no? Él también siempre tratando de buscar tumbarse la teoría de generación espontánea. También, ¿no? Él prácticamente buscó la manera de encontrar una comparación. ¿Y quién fue este señor? Lázaro Spallanzani. ¿Qué quiere decir? Él trató de contrastar con lo que hizo John Needham. John Needham, que es de la teoría de generación espontánea, hizo su experimento, ¿se acuerdan de los caldos? Y él también le hace lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, acá está. Él lo hizo, pero él lo hizo sellado. Y cuando lo hizo sellado, dio otros resultados, muchachos. Este es el experimento de John Needham, en el cual en realidad sí generaba vida, pero no generaba vida porque salía del material inerte, no, porque aquí había otro ente, como les digo, podía haber sido alguna mosca, algún microbio que entró a ese depósito y reaccionó con el caldo. Entonces él, ¿qué hizo? Lo selló, y al sellarlo pasó otra cosa, no pasó nada. Si ustedes se dan cuenta, no pasó absolutamente nada. Pero seguían insistiendo los señores de la teoría de generación espontánea de que lo que estaba haciendo él estaba mal, que el aire tenía que ver mucho, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá lo estoy haciendo más grande el experimento para que ustedes se dan cuenta del experimento de John Needham y el experimento de Lázaro Spallanzani, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo las comparaciones de los dos. En el otro también, pero aquí lo estoy haciendo más grande para que ustedes se dan cuenta qué es lo que pasó, ¿no? Entonces inclusive él hizo las dos pruebas, como les digo, una sellada y otra abierta, y demostraba que en realidad lo que pasaba con el primer experimento de John Needham era el mismo que también había experimentado él, pero él ahora en la siguiente también lo selló, y al sellarlo pues no pasaba nada. Entonces, para tumbarse de una vez a la teoría de generación espontánea, apareció otro señor, y este señor sí que dio un vuelco, ¿no? Así, un vuelco total. Con eso ya le taparon la boca a estos señores de la teoría de generación espontánea, ¿no? Pero aquí vamos. ¿Quién fue este señor? Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un químico francés. Este señor hizo lo siguiente, muchachos. Agarró un depósito de vidrio, ¿no? El cual lo tenía derechito y lo calentó y le dio un doblez, como ustedes lo están viendo acá, ¿sí? O sea, en realidad esto era así recto, pero al calentarlo dobló y lo hizo en una forma de cuello de cisne, ¿no? La forma de cuello de cisne, en el cual él lo hizo hervir, salió el vapor por aquí, ¿sí? Y lo dejó enfriar. Después de un tiempo él observa, porque esto era de vidrio, él observa que no pasaba nada, que estaba intacto. Pero también hizo el mismo experimento con el mismo depósito y lo colocó linealmente, ¿no? Que el caldo llegue más o menos aquí, en la punta de donde acababa ¿no? Prácticamente que pueda por lo menos llegar el aire, ¿no? Y al hacer esto, el aire entraba con todos los polvos, y ahí sí, ¿qué pasaba? Que ahí sí reaccionaba, muchachos. ¿Se dan cuenta? Entonces él demostró con esto que el aire podía entrar, ¿sí? Pero el polvo no entraba. Y como el polvo no entraba, no había reacción con el caldo.
Con eso él tumbó a la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Ellos no podían decir nada, porque ellos hablaban del aire, que el aire, aquí ya está demostrado, ¿no? Entonces acá, ¿qué escribe él? Los microbios no nacen por generación espontánea de las infusiones corrompidas, ¿no? Por el contrario, son ellos los que producen la corrupción de los líquidos. Así es, ¿sí? Entonces, ellos son los que hacen que se transforme esto. Entonces ahí con eso demostró él, ¿no? En Louis Pasteur se tumbó con eso a la teoría de la generación espontánea. ¿Correcto, chicos? Yo creo que está claro lo que le estoy indicando, ¿sí? Bien, ahora vamos con la teoría de Oparin. Este señor también no tiene sus propias estudios que él hizo. Él fue un ruso, ¿sí? Y él hizo su apreciación. Él decía que nuestro planeta, antes de ser como lo que es ahora, pues era prácticamente un planeta caliente, ¿no? Donde constantemente había erupciones volcánicas, ¿no? Y que el ambiente no era oxígeno solo, sino que también había metano, ¿no? Había el agua, el hidrógeno y otros elementos más que estaban ahí cargados, ¿correcto? Y eso hacía de que poco a poco haya vida, pero no fue tan fácil, muchachos, tuvieron que pasar muchos años, ese proceso duró muchos años, ¿correcto? Entonces, retomando, la atmósfera primitiva, ¿cuál era? Era el metano, el amonio, ¿sí? También tenemos ahí el dióxido de carbono, el agua también como vapor de agua, ¿no? Y eso, ¿quién lo causaba todo eso? ¿Quiénes eran? La actividad volcánica, las tormentas eléctricas, la radiación de calor, era todo un caos, ¿no? Entonces, pero eso fue transformándose poco a poco hasta llegar a ver vida, las primeras seres microcelulares, ¿no? Es así como se van transformando los océanos y los continentes y todo eso, ¿no? Así es, muchachos, ese es el detalle, esa es la teoría de Oparin. Bien, chicos, vamos a continuar con el siguiente. Este señor, ¿no? Siguió los pasos en este caso del ruso, ¿no? De Oparin, ¿no? Oparin más o menos en 1920, ¿no? Habló sobre esta teoría y después de unos años más, unos 30 años más, 1953, Stanley Miller, un estudiante matemático de la Unión Soviética, de Estados Unidos, ¿sí? Hizo un experimento y hizo tal cual como hizo Oparin. ¿Qué quiere decir, chicos? Que hizo cómo fue creada la Tierra, o sea, todo el proceso, o sea, en miniatura, en ese laboratorio, hizo el proceso de cómo fue la creación del mundo. ¿Qué quiere decir? Le ingresó, ¿qué cosa ahí? Le ingresó metano, amonio, dióxido de carbono, vapor de agua, y incrementó energía, ¿sí? ¿Para qué? Para poder encontrar lo que él quería buscar. O sea, ¿qué cosa? Quería encontrar moléculas orgánicas. Y aquí está, muchachos, si ustedes se dan cuenta, miren el proceso, ¿no? Por aquí da la vuelta, aquí le está insuflando en este caso los gases, ¿no? Primitivos de esa época, ¿sí? Agua, todo lo que les he explicado, y luego acá te mete vapores de la atmósfera, de condensación, ¿no? Y luego de eso, una bomba de vacío para luego hacer las primeras gotitas de ¿qué? De moléculas orgánicas, ¿no? De aminoácidos y otros compuestos disueltos. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, eso también se demuestra que en realidad sí, ¿no? Él también tenía esa perspectiva, igual que su antecesor, ¿no? En este caso, Alexander Oparin, ¿no? Es un científico ruso, ¿no? De los años 1920, ¿no, chicos? Entonces, él prácticamente lo plasmó, lo que el otro lo hizo en una especie de un proyecto, él lo hizo, lo transformó, ¿no? Y lo hizo perfectamente, ¿no? Stanley Miller, ¿no? Un muchacho muy, muy ingenioso, ¿no? Para poder demostrar esto.
Bien, muchachos, aquí vamos con la siguiente, muchachos, y quiero que aquí veamos dos cosas que también he tenido en cuenta tomarlos, chicos. Es el origen del hombre. Lo mismo del anterior, pero acá hablamos del origen del hombre, ¿no? Hay la teoría creacionista y la teoría evolucionista, ¿no? En la teoría creacionista, todos saben cómo es, ¿no? Que el hombre nace, ¿no? O aparece Adán y Eva, el cual ellos hacen que aparezcan las personas que estamos hasta nuestros días, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Cómo aparecieron? Aparecieron así, ¿no? Dios creó a imagen y semejanza al hombre y a la mujer. ¿Y quién era el hombre? Adán. Y la mujer, Eva, con los cuales ellos iban a poblar el mundo, ¿no? ¿Quién fue su creador? Dios. Esa es la teoría creacionista. Pero también había la teoría evolucionista. La teoría evolucionista habla de dos personajes muy importantes. Uno que era Lamarck y el otro que era Charles Darwin, ¿no? Ellos hablaban, por ejemplo, cómo evolucionó el hombre, ¿no? Cómo es que el hombre que tiene su proceso, ¿no? Muy diferente a la teoría creacionista. Y aquí lo vamos a continuar viendo, chicos. Por ejemplo, aquí estoy colocando una imagen, ¿no? Los fijistas. ¿Por qué digo fijistas? Porque tal cual Adán y Eva de la época de años, pero muchos años atrás, hasta nuestros días, tal cual como es. Entonces acá estoy colocando un ciervo y un gamo, ¿no? Han pasado muchos años y siguen teniendo la misma forma. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces aquí dice, los seres vivos son distintos porque han sido creados distintos, sin relaciones de parentesco, ¿no? Entonces ellos son los defensores de las ideas fijistas, eran creacionistas, ¿no? O sea, Dios creó tal cual, como si era un mono, si es un pollo, ¿no? O sea, sí, tal cual. En cambio, la teoría evolucionista tenía otra perspectiva, otra forma de pensar, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, en este caso, Charles Darwin dice, los seres vivos son distintos porque evolucionan, pero mantienen relaciones de parentesco. Esto quiere decir que tienen un origen común más o menos lejanos en el tiempo, ¿no? Si ustedes hablamos, por ejemplo, de algunos familias de elefantes de la época, pues, de muchos años atrás, creo que antes que aparezca el hombre, tenían otra forma, eran más grandes, ¿no? Y con el tiempo han ido cambiando, ¿no? Han ido, con el correr del tiempo se han ido transformando, ¿no? A lo que ahora son, ¿correcto? Y entonces él tenía esa idea, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Porque también él lo demostraba, ¿no? Tenía, o sea, sus aportes no eran simplemente, sino era demostrativo, ¿no? Bien. Ahora, aquí hay una pequeña selección, ¿no? De cómo fue evolucionando la especie. Si ustedes se dan cuenta, ven aquí lo que es el elefante, va transformándose, ¿correcto? Y sigue transformándose hasta nuestros días, ¿no? Entonces, él hizo ese estudio, ¿no? Entonces, ¿quién fue Charles Darwin? Fue naturalista inglés, ¿sí? Fue muy reconocido. Cuando él publicó su libro, muchachos, acabaron. Él editó cierta cantidad de libros, todos se agotaron, ¿no? Porque era algo novedoso lo que él hizo, ¿no? Por eso que en este caso, por ejemplo, cuando él dice, la evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica, ¿no? Porque era algo novedoso, y por una buena parte del público de la vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante la selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo, ¿no? Hasta en 1930, ¿no? Siempre tenía su, como toda teoría, ¿no? Tratando de tumbarse una teoría con la otra, ¿no? Siempre hay detractores, ¿correcto? Pero si uno sabe lo que ha hecho, pues, y lo ha demostrado, entonces se mantiene en pie, ¿no? Actualmente constituye la base de ¿quién? De la síntesis evolutiva moderna, ¿no?
como sus modificaciones, los descubrimientos del científico de Darwin aún siguen siendo, ¿no?, el acta en este caso fundamental, ¿no?, con la cual, por ejemplo, hasta nuestros días, por ejemplo, hacemos lo que muchos quieren mejorar algo, quieren hacer algo, por ejemplo, con los animales. No sé si ustedes se han dado cuenta que utilizan algunas, digamos, genes para que estos sean mejor, ¿no? Ahora, por ejemplo, inclusive hasta en los vegetales, ¿no? Inclusive en los niños, en los bebés también, ¿no? Cuando yo quiero que mi hijo salga con ojos verdes, ya lo están haciendo, ¿no? O sea, están utilizando los genes, ¿no? Y entonces su teoría, yo la puedo decir que es aceptable, ¿no? ¿Correcto? Pero también tiene, acá también en la teoría evolucionista también está, ¿quién? Está el otro señor, teoría de Lamarck. Aunque él, yo discrepo un poco de lo que él dice, ¿no? Bueno, él tiene sus propias ideas, tiene sus propios puntos de vista, y bueno, yo pienso de que debe considerarse también, sí. Por ejemplo, él decía acá, y les voy a dar un ejemplito ahí, ¿no? Ustedes ven ahí unas jirafitas, ¿no? Pero puedo hablar de las jirafitas. ¿Qué decía él? La influencia del medio que rodea al individuo, escuchen bien, primero, los cambios medioambientales que se originaban en el medio hacían que el individuo tuviera nuevas necesidades. Bien, a ver, antes de hablar de la jirafa, yo voy a poner acá un ejemplito, muchachos. Por ejemplo, si yo soy delgado, no soy gordito, soy flaco, y comienzo a correr, a hacer mis pesas y mis abdominales, y me vuelvo un hombre pues un poco corpulento, ¿no? Entonces, como me he vuelto un poco corpulento, y yo después con esa fisionomía que tengo, llego a tener mi pareja, y resulta que mi pareja pues llega a tener un bebé, y entonces ese bebé va a salir corpulento también. Es relativo, muchachos, ¿sí? Es relativo. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque él se engrosó y se volvió grueso, pues entonces quiere decir que su bebé también va a ser grueso como ahora lo es. No, yo pienso que no, pero esa es la teoría de Lamarck. Y si fuera así, muchachos, entonces yo hace poco, recientemente, me enteré que una chica muy hermosa se casó con un personaje que creo que salió en la televisión, muy importante. Se casaron, y cuando llegó a tener su hijo, pues lamentablemente, pues él se asustó, ¿no? Porque él dijo, pero ¿por qué ha salido de una fisionomía que no ha sido como la mía? Y resulta que era la fisionomía de la madre. O sea que la mamá no tenía esa figura ni ese rostro, porque todo había sido operada, ¿no? Entonces esas pequeñitas cosas también hay que tener en cuenta, chicos. Es un ejemplo. Bueno, volvamos acá al tema de teoría de Lamarck. Entonces, teoría de Lamarck dice lo siguiente, ¿no? Que al manifestar esto que le estoy comentando, quiere decir entonces que cuando las jirafas en esa época tenían supuestamente sus cuellos largos, pero no tan largos como los tienen ahora, dice que ellos, por necesidad de comer las hojitas que estaban en lo alto de los árboles, porque ellos comen las hojas que están en lo alto, no comen lo que está en el suelo, muy pocas veces lo hacen. Entonces estiraban su cuello, y entonces cada generación el cuello se iba estirando, al llegar a ¿qué? A llegar a esto, muchachos, ¿no? Ahí lo tienen, aquí, luego aquí y luego aquí, ¿no? Que es relativo. Yo creo que si para mejorar la raza uno une un perro con otro perro, o un animal con otro para mejorar raza, yo creo que es posible, ¿no? Algo tiene relación, pero de eso de que se estire el cuello así tan largo, yo lo veo un poco difícil, pero esa era la teoría de Lamarck, ¿no? Lamarck tenía esa idea y él se quedó con eso, ¿no? Bien, para terminar, chicos, aquí al final voy a considerar lo siguiente, ¿no? Voy a considerar las dos teorías, ¿no? En este caso las teorías evolucionistas de Lamarck y de Darwin. Entonces ahí yo quiero que ustedes observen, yo lo voy a dejar para que ustedes lo analicen, ¿sí? Ya yo he explicado, ¿no?, de las dos teorías de evolución, ustedes ahí lo observan. Aquí está, chicos, ¿correcto? Ahí lo tienen, ¿no? A Lamarck y a Darwin. Cada uno de ellos sus
sus principios, sus leyes, ¿no? ¿Correcto, chicos? Entonces, esto se lo dejo para ustedes, chicos. Bueno, muchachos, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes hoy día. Espero que la pasen bien este fin de semana y nos estamos viendo. Hasta la próxima, muchachos.